estábamos conversando fuera de cámaras y de micrófonos, por supuesto, de algunos programas históricos serios que se están pasando. Yo comentaba uno que se refiere al Éxodo, y después hay otro que más o menos coincide, que se refiere a la Atlántida. Son interesantes las cosas que se van, porque es muy objetivo, es decir, son científicos, no son religiosos los que están interviniendo ahí. Y de veras, me agradó muchísimo ir escuchando los pequeños detalles que uno tenía casi como mitos o como milagros, ¿no? Es decir, que la muerte de los primogénitos, el día ese, que la marca de sangre, cuando se tiñó el mar de sangre, cuando se abrió el mar para que pasaran, todo eso. Y hay unas explicaciones tan sencillas, ¿verdad?, de científicas, de cómo se produce una cosa, cómo se ha producido la otra y tal, que realmente me apasionó. Pero lo que más me apasionó fue cómo ligan una cosa con la Atlántida. Es decir, yo no sé por qué, tal vez por la cercanía. Yo siempre pensé que la Atlántida estaba aquí. Por una cuestión temporal, tal vez. ¿Ah? Porque fueron, digamos, porque podrían haber sido temporalmente cercanos los dos acontecimientos. No estoy seguro. Sí, no, bueno, por fechas ellos lo llevan a eso. Bueno, a que hay una coyuntura en la cual hay una coincidencia. Claro, con diferencias de 1000 años, pero eso históricamente no es nada. Ahora, en fin, muy interesante. Y yo, la verdad que estaba con sueño porque no había dormido, pero pelé las guayabas y en realidad me quedé clavado viéndolo porque me llamó la atención. Espero que no te haya Ahora, pasado. eso que estás diciendo, eso es un par de libros, y la Biblia tenía razón, y Tras las huellas de Adán, son interesantísimos, ¿verdad? Tienen una serie de elementos. Tras las huellas de Adán, un poquito religioso. De acuerdo, pero digamos, la Biblia tenía razón, y la Biblia tenía razón. Y la Biblia tenía razón, sí. Empieza con 3 puntos suspensivos el título. Es un libro que da explicaciones y se presentan casi como milagros. Sí. Entonces da una explicación científica de cómo sucedían, por ejemplo, la separación de los mares, que explica que en determinada época en esa zona baja tanto el mar que se puede pasar caminando esa zona, o el maná del cielo, que explica también sobre unas matitas que hay en los desiertos que con los vientos recogen, y al subir los granos de la matita y bajar nuevamente en la caída, esa parte ya es comestible, la parte que baja, y entonces podía cumplir esa función del maná caído del cielo. Y así van explicando fenómeno tras fenómeno. Bueno, y eso, dichosamente, hoy hay explicaciones científicas alrededor de una gran cantidad de cosas que parecen eso misterios. es lo interesante, ¿verdad? Porque uno se va por los mitos y se queda. Igual si uno se remonta al mundo antiguo, y ahí los hombres más antiguos y las mujeres más antiguas que habitaron nuestro planeta, y ahí frente a los fenómenos naturales, no les podían dar explicación. Ni al sol, ni a la luna, ni a la noche, ni al día, y eso hace surgir el dios luna y el dios sol y ese tipo de cosas. Tras las huellas de Adán. Sí. Hay una serie de momentos que están como descubriéndose a sí mismos, ¿qué soy? ¿verdad? Incluso porque sobre salen del mar. uso medicinal de las plantas, que instintivamente algunos desarrollaron y aprendieron y dominaron y terminaron siendo los brujos de las comunidades, ¿verdad? Los médicos brujos, los que sanaban. Y entonces aquel conocimiento del manejo de plantas pues se pasaba de persona a persona y generalmente de persona llegada a otro allegado para conservar el secreto. Sí, claro, hay que y aparecían las familias de brujos, claro. En lo de las plantas hay algo que es siniestro cuando uno lo dice, pero la verdad es que así debió ser. Imagínense una planta que sugería por alguna razón que era buena para curar algo y que más bien mataba. Sí, claro. Entonces, desde luego, la memoria de que era medicinal desaparecía porque el que la había intentado moría. Pero en cambio, aquella a la que habían sobrevivido sucesivamente
varios consumidores, aun cuando no tuviera propiedades benéficas, adquirir reputación porque no era perjudicial. Sí, claro. Eso es muy natural, incluso es probable que los animales... Con la simple observación de los frutos. Si uno ve un fruto en una mata o en un árbol que los produzca, digamos, apetitoso a la vista nuestra, y que no tiene una sola picadura de nada. Sí, que va. Es un fruto que hay que tenerle cuidado. Claro, claro. Al contrario, exactamente, uno puede ver una frutilla ahí toda horrorosa, al gusto también de la vista, ¿verdad? Horrorosa, llena de piquetes y de gusanos y de todo, y ahí uno sabe que esa es una fruta comestible, claro. Que si pescas una Oye, buena, con los hongos se da... ¿Hay algo parecido? Un amigo mío, sí, tenía un hijo que le encantaba salir al campo a escoger. Y le decía a uno, a ver, tío, como me decía a mí, a ver, ¿cuál cogería usted? Y yo veía así, ese se muere. Muy bonito el hongo. En cambio había otro todo deschachado, todo. Vea, el que es comestible es este, ya ve. Lo separaba, pero qué fácil es caer de levas con sobre todo con los hongos, ¿verdad? Porque el hongo venenoso es tremendo, es una cosa. ¿Sí? ¿Y cómo sería el primero que se comió una trufa? Porque realmente sí, las trufas crecen enterradas, ¿no? Entonces, claro, yo un día hice esa pregunta, así como ahora, y entonces alguien le dijo, hey, era un carajo que tenía un chancho. Y claro, los chanchos son hábiles para encontrarla. Entonces, el que vio que un chancho se comió una y ahora voy a esperar la otra, se la quito a ver qué la cosa. Si no le pasa nada. Si no le pasa nada al chancho, ¿verdad? Sí, Roberto, no sé si ustedes lo conocieron, Roberto Fernández Durán, él estudió química y entonces en un examen, vos hablas mucho de ese amigo tuyo, ¿cómo se llama? Que le decían el apellido repetido. Don Gonzalo González. Sí, Gonzalera le decían. González. González era. Y entonces me contó un amigo de él que les habían puesto un polvo blanco y les habían dicho, bueno, a ver, hagan los experimentos, a ver qué es, si es un veneno, si es comestible, qué es. Y se lo pusieron así, el polvo blanco. Y entonces Roberto, que era tremendo, vio un perrillo por ahí y le puso, se chupó, no le pasó nada, ¿verdad? Entonces puso azúcar. Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Yo hice una serie de cuentos. El pobre perro fue el experimento. Tenía esas cagadas. Nosotros tuvimos un personaje en la escuela en química, era departamento cuando yo estudiaba. Poligonza. Que era muy curioso porque él no podía abandonar la seriedad, pero dentro de esa seriedad siempre había algo que consistía en burlarse de la gente. Era rarísimo. Entonces, don Guillermo Echaverri lo detestaba. ¿Lo detestaba? Sí, lo detestaba, bueno. pero por supuesto no era que le ponía malas notas ni nada por el estilo, sino que cualquiera que hubiera sido su profesor tenía que detestarlo, porque de pronto don Guillermo Echaverri, esto lo vi yo, me decía, por ejemplo, nadie puede estar seguro de las propiedades del tal elemento, solo por la posición en la tabla periódica, puede aproximar. Y entonces él levantó la mano y dijo, no, Guillermo, yo con la tabla periódica puedo hacerlo. Y claro, era en el curso de química analítica cualitativa. Entonces don Guillermo le hizo la prueba, le puso... Entonces el tipo empezó a hacer unas elucubraciones con respecto a la posición del elemento en la tabla periódica, la relacionaba con las de otros, pero de una manera que era realmente ciencia ficción, ¿verdad? Y sacaba las conclusiones correctas, ¿verdad? Y entonces don Memo repitió la prueba tantas veces
y no le daba. No daba por dónde. Y claro, uno entendía, este tipo lo que ha hecho es que se ha estudiado el libro, la química inorgánica, de una manera que se la sabe al dedillo. Y claro, entonces, pregunta por las propiedades de tal elemento, él se las sabe, pero en vez de decir, me las sé porque me las aprendí de memoria, empezaba con ese baile. Era como una coreografía mental. A propósito, yo tuve un tío, ya falleció, Rafael de la Cruz, claro, brillante en cierta manera, pero de esas cosas que él quería ser médico en una época en que no había medicina en la Universidad de Costa Rica y la familia no tenía plata para mandarlo a estudiar al exterior, entonces hizo farmacéutico. Ajá. Por supuesto, cuando se hizo farmacéutico, después logró hacerse médico, ¿verdad? Entonces, él usaba textos, por decir algo, de 1940 y pico, cuando estaba en 1960 y pico estudiando, ¿verdad? Y entonces le metía unas preguntas a los profesores de película porque los prensaba con textos de 20 años atrás que eran válidos, que tal vez seguían siendo válidos, pero estaban mejorados y superados. Y entonces era algo parecido a eso de la fórmula esa de química, anatomía, claro. Yo me acuerdo de una hermana que se estudiaba en un texto que era Rubier, complicadísimo el bendito Rubier. Después salió Textil y entonces era más simple. Pero mi hermano hacía mucho eso, tiraba alguna vaina de Rubier y se enredaba todo el profesor, ¿verdad? Porque, claro, eran, como dices tú, eran ciertas. Lo que pasa es que eran muy alambicadas, y ahí sí. No, pero en las dificultades a veces económicas había que usar textos viejos de estudio. Claro, era así lo malo. Sí, claro. Porque decías la parte anatómica y los huesos siguen siendo los mismos, la misma cantidad, los músculos siguen siendo la misma cantidad. Cuando tienen que hacer el curso de anatomía se los aprenden de memoria, eso no cambia. Sí, ahí no. Más allá de cómo se llamen en un momento o en otro. En matemáticas, yo tuve un profesor excelente, que era don Mario Fernández Alfaro. Yo lo tuve también, buenísimo. Tenía unas, pues me acuerdo que estaban hablando de las fórmulas notables, ¿no? Y tal, la primera y la segunda y tal. Y yo tenía, o él decía, no sé, que teníamos algún parentesco, Fernández, y cuando íbamos saliendo, me dice, venga para acá. Sí, don Mario, ¿en qué lo puedo servir? No, usted no me puede servir en nada, yo le voy a servir a usted. Ah, bueno, pero ¿de qué se trata? Vea, todos están estudiando las fórmulas notables y complicadas que son, ¿eh? Yo le voy a dar, pero no lo comente, le voy a dar una fórmula notable que es una fórmula de fórmulas, simplísima, y usted la aplica. Entonces, hombre, muchas gracias, don Mario, pero porque sí, porque quiero que en la clase se establezca como una discusión sobre el tema. Y me dio de veras una A es igual a menos B más y menos raíz de B2 menos 4AC partido por 2A. Esa es la fórmula de fórmulas, ¿no? Que vos simplemente vas por ti mitad y tal, y en 2 leñazos resolverla. En cambio, agarrar, bueno, la primera es muy sencilla, pero hay otras que ya son más complicadas, ¿no? Y entonces, un día me dice un amigo mío, Jiménez, mira, ¿cómo carajos estás haciendo eso tan rápido? Y le digo, no, estudio, muchacho, estudio. Se quedaba con el gran clavo. Y un día, seguro habló con don Mario. Y me dice, ¡jetón! ¿Por qué? Le digo, no. Sí, estudio. Ya don Mario me explicó la fórmula de fórmulas. A mí me dijo que no le dijera a nadie. Era hablando de la fórmula esa de Hilchaberry, la tabla. La tabla periódica. Porque yo no recuerdo cuando yo estudié química en el año 67 con Hilchaberry, en el curso que teníamos que llevar, iba por 100 y pico, pero ahora va como por 141 elementos. Y ya no me acuerdo cuántos, pero uno de los últimos elementos que acaban de descubrir, lo descubrieron con la existencia de segundos de su existencia. No, menos de segundos. Sí, una cosa impresionante. Es decir, para que digan, ahí está el elemento número tal, nuevo, y le ponen nombre, todas las cosas, y apenas lo lograron detectar así como pellizcándolo, ¡pum!, en el aire.
Yo me acuerdo, nosotros nos reíamos, pero a la vez yo no me reía tanto, porque volví a pensar, este hombre hizo un esfuerzo extraordinario. A propósito de ese tema, un venezolano en la revista venezolana de química de la época, échate para atrás como... no, a lo mejor no digo porque me pasa lo de cierta persona que le descubrieron la edad por... Resulta que venía un artículo sobre el sistema periódico de los elementos y basándose en la estructura de la tabla periódica, ¿verdad?, que ha ido pues conociéndose. En realidad, cuando dicen la tabla periódica de fulano, es que ha ordenado las cosas de una manera que tiene, por lo menos se supone que tiene mejores condiciones para explicar lo que la tabla explica. La tabla periódica es como un mapa de la química de los elementos. Y el hombre había llegado al elemento 244. Y entonces, claro, él era muy fácil, pero que existieran. Y entonces, claro, los más sectarios de los químicos, vagabundo, necio, ¿cómo se...? Pero hey, quién sabe si en el año 4200 habrá ya un tico que descubre el elemento 245. Ahora hay, en el descubrimiento de planetas enanos y gigantes y todo eso. Sí, ahora acaban de descubrir uno. En una época se determinaba teóricamente la existencia. Bueno, sí, claro. Y no habían los instrumentos para verlo ni precisarlo, nada, y se sabía que una maravilla del conocimiento científico. Claro, asombroso en la antigüedad. Como ahí tenía que haber un planeta y después lo fueron y él lo encontraba. Encontrando. Increíble. Pero más importante es pensar que los antiguos hicieron eso sin las precisiones de instrumentos que tenemos hoy. Bueno, en las ciencias humanas pasan cosas parecidas. Ahora me contaba a un amigo que vive en Estados Unidos que a raíz del apoyo que la National Rifle Association le dio a Trump, ¿verdad? Ajá. De veras, sí. La Asociación Nacional del Rifle le dio un apoyo, ¿no sabía? Sí. Pero le va a dar rifle además para que mate a sus enemigos. Bueno, ahorita el primer ministro de Inglaterra lo está invitando. Sí. Pues resulta que uno siempre dice que este problema de las armas en todas partes. En Texas se ha ido echando para atrás, tanto así que primero se legisló para que la gente pueda andar con las pistolas al aire, ¿verdad? Y se autorizó ya el llevar armas de fuego a las universidades. Es decir, un profesor y un estudiante puede ir armado a las universidades. Eso es después se quejan de los problemas que hay. Bueno, entonces ahora resulta que según él, según ese amigo, vamos a ver hasta dónde puede ser veraz, porque él nació en Alajuela, eso es complicado. Entonces, en el parque de Alajuela. Entonces resulta que dice que ya se publicó el artículo en el que se demuestra que llevar pistolas a la universidad hace que mejoren las notas. Se asustan los profesores. Por supuesto. Los profesores sueltan AES para todo el que lleva una. Y le ponen A más si lo que lleva es una automática. Sí, claro. Entonces hay calificaciones automáticas. Claro. Yo no había pensado en eso, pero vos reaccionaste de inmediato, se asustan. Claro. Sí, claro. Sí, claro. Como es mi nota y saca así, nada más muestra el pistolón que lleva. Sí, no hay más que abrir el saco. Exactamente. Eso sí que es terrible, ¿verdad? Uno dice, para cualquier político debería ser un desdoro absoluto que la National Rifle Association le dé su apoyo, ¿verdad? ¿Cómo? Que debería ser un desdoro para cualquier político que esa organización le dé el apoyo.
sea, yo estoy fregado en la oreja. Dice que cualquier político le dé sopa de pollo. Y dije yo, qué raro, no entendía. A algunos les da sopa de pollo. Imagínate. Bueno, ahora dicen que Decía. tal vez van a decir que la prueba de que Trump es muy tolerante Tolerante. está en el hecho de que la Federación Norteamericana de Casas de Tolerancia le dio pollo. Bueno, pollo. Que no El debe que ser muy está seria. saliendo muy bien en las últimas esas consultas de los sí, ¿cómo se llama? Caucus es Bernie Sanders. Pero pareciera que ya no tiene Él posibilidades sabe, matemáticas. él dice que sí. Bueno, está bien y que la siga Es peleando. que él está poniendo, está discutiendo sobre la validez de eso que llaman los delegados Superdelegados. superdelegados. Así que eso no tiene ningún sentido, porque no tienen una representación real de los, y prescindiendo de los superdelegados están muy cerca. En fin, sacaron una encuesta muy interesante también, dos. Una, si fuera Bernie Sanders frente a Trump, y Bernie Sanders lo aplasta, ¿verdad? Y otra, Hillary Clinton frente a Trump y pierde. Es que esa es la impresión, esa es la impresión que a mí me da, porque qué atractivo puede tener esa señora que Sí, no tiene un no sé qué, a mí no me gusta. No, tiene, el problema de ella es que ha participado de todo Sí, claro, lo que claro. de bueno y de malo tiene el sistema. Es decir, es una política de carrera y yo creo que la gente Está aburrida de eso. que hay Eso un es. cierto cinismo en ella. Pero bueno, eso Yo no sé, yo la verdad que no puedo explicarlo, pero hay algo en ella que no me gusta. El asunto es si Siento electoralmente una nota el público falsa. gringo está todavía en posibilidades de elegir una mujer a la presidencia de la República. Esa es la otra. Que Ha- te, lo hace que te 8 dijeron años- a vos, hace 8 negro años, mata mujer. Exactamente, hace 8 años que yo estaba ya Sí. justamente en los debates de la candidatura, un hijo mío que tenía ya 12 años de vivir ahí me decía, pa, negro mata mujer en este país, aunque usted no me lo crea. ¿Por qué? Porque era muy difícil Sí, que claro. fuera electa una mujer y ahí salió Obama. Pero en estos últimos 8 años habrá cambiado eso tanto como para que No sé. el público y el electorado de Estados Unidos se oriente por votar Tenemos por una que mujer. aterrizar, dice, Esa es la pregunta. dice la torre. a pesar de la control. ceniza. Es decir, es como si en este país preguntáramos si estaríamos dispuestos los costarricenses a votar por otra mujer. Sí, tal Sí, vez puede sí. ser. Sí, esa es una pregunta. Tal vez sí. Sí. Queda la incertidumbre de que siempre es posible. Pero siempre que no sea la que estás pensando. Oye, estaban hablando. Bueno, vamos a aterrizar.